Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, el licenciado Gabriel Castro González, superintendente de Valores de la República Dominicana. ¿Qué tal? Bienvenido, ¿cómo está usted? Muy buenos días y gracias por la invitación. Don Gabriel, de verdad bienvenido aquí. Usted es economista de INTEC. Sí. Hay mucha gente de INTEC en el gobierno, ¿no? Sí, bastante. Sí, comenzando por el presidente de la República. Sí, está Barocuya. Hay varios. Hay varios, ¿verdad? Yo diría que eso es un buen... Jaime David. Jaime David también, sí. Debemos, no va recordando. Hay mucha gente, en la promoción ahí que estaba también con el mismo presidente, hay mucha gente. Y eso es calidad, porque yo reconozco entre las universidades INTEC, y siempre lo digo porque mi hijo también es egresado de ahí, o sea que sí, también... Dos de mis hijos son egresados. Me toca una parte. El nivel académico de los egresados de INTEC es fabuloso. Excelente, y yo lo digo, y no es para, no perdemos tiempo, porque mi hijo se graduó aquí, hizo maestría en Estados Unidos y se quedó en Estados Unidos. Pero el reconocimiento que tiene INTEC como institución, que ayer además le dieron un premio Nobel a Paul Krugman, premio Nobel del 2008 de Economía, interesante, además felicitamos a la universidad, es interesante el nivel que tiene la universidad fuera. Ciertamente, puedo dar fe de eso. Así. Don Gabriel, el sistema de valores de la República Dominicana, que se emitió una ley en el 2000, la número 19, todavía decimos que es incipiente. La gente dice, el sistema es incipiente porque solamente estamos dedicados en una área, hay algunas cosas que lo que tiene que ver con el mercado abierto de valores no se ha podido implementar, hay un tema de confianza, un tema de transparencia con el sector privado, muchísimos temas interesantes. Pero hay una ley, un proyecto de ley que me imagino que están encaminando ustedes, como superintendente que usted es, para modificar y adaptar la ley ya después de 15 años. ¿Qué de especial tiene el proyecto de ley que está ya circulando y que se está, me imagino que discutiendo con los sectores interesados? Mira, realmente la ley 1900 ha cumplido un cometido. Normalmente se dice que una ley especial, como en el caso sectorial, como en el caso de la 1900, una ley que su vida útil debe estar entre 10 y 15 años. Sin embargo, los mercados de valores son mercados muy dinámicos, muy cambiantes. Y sobre todo a partir de la crisis del 2008, todas las regulaciones de los mercados de valores del mundo cambiaron, incluso de manera radical, porque justamente esa crisis se originó en el mercado secundario en Estados Unidos por las famosas hipotecas, los derivados de esas hipotecas. Entonces, nosotros cuando llegamos a la superintendencia, pues encontramos esa necesidad de la modificación de esta importante ley y comenzamos a trabajar en esa dirección. El proyecto, lo primero fue contratar unos asesores internacionales. Por igual, el Banco Central contrató técnicos del Fondo Monetario. El Ministerio de Economía y Planificación asumió la ley dentro del programa que tiene con el Banco Mundial de la mejoría del clima de negocios de la República Dominicana. El Banco Mundial nos asignó 3 técnicos. Y también otras instituciones del sector privado, participantes del mercado, contrataron técnicos para trabajar a la par con nosotros. Es una ley que ha sido suficientemente discutida, consensuada con el sector público y el sector privado. Es una ley con los mayores estándares mundiales. El objetivo primario de la ley es cumplir con la membresía de la República Dominicana de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, IOSCO por sus siglas en inglés, y que la República Dominicana es uno de 14 países del mundo que no ha firmado ese memorándum de entendimiento. Como le decía, el IOSCO es un organismo que patrocinado por el G20 y obviamente también por el Fondo Monetario y el Banco Mundial, y la República Dominicana tiene que asumir obviamente los nuevos lineamientos de regulación a nivel mundial que se han dado. Y tiene que ver, comenzando por su composición interna. Hoy día, por ejemplo, el Consejo Nacional de Valores tiene representantes de gremios del sector privado. Y obviamente eso es un conflicto de interés o de interés. Entonces,
Eso está contemplado su modificación. Igualmente todo lo que tiene que ver con el régimen sancionador. Como tú decías, Andrés, nuestro mercado, aunque es un mercado incipiente, es un mercado ya importante. O sea, nosotros, el año pasado, para dar una cifra, entre el mercado primario y secundario se transaron 22 mil millones de dólares en el país. O sea, es una cifra respetable. Estamos hablando de 1/3 del Producto Interno Bruto del país. Y entonces, ese mercado secundario, que es el mercado más importante, donde se hacen más del 90% de las operaciones, es un mercado que la ley actual no alcanza a regularlo suficientemente. Esta ley, este nuevo proyecto de ley sí tiene, obviamente, todas las herramientas de rigor para esa supervisión. Igualmente, tenemos todo lo que es el régimen sancionador, totalmente cambiado. Es una ley de primera generación. Evidentemente que la República Dominicana va a estar entre los estándares mayores con esta nueva ley, que tiene que ser, o sea, ha sido, reitero, consensuada aparte de los organismos internos, como Banco Central, el Ministerio de Economía, las diferentes superintendencias, el sector privado y obviamente con la asesoría del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Precisamente me quería referir, eso usted mencionó 2 veces la palabra consensuado. Cuando se modifican este tipo de leyes, yo he tenido mucha experiencia con pensiones, bancos, estos temas, siempre hay mucho conflicto con las partes encontradas. Consensuado me refiero a la parte privada, a la asociación de bancos, a la asociación de puestos de bolsa, están consensuados debidamente, realmente no hay ningún punto de conflicto. Los temas de conflicto de intereses, valga la redundancia, los temas de impuestos, los temas de exenciones especiales, las pymes, que si son emisores, hay muchos temas que siempre son motivos, y yo por mi experiencia me luce que a lo mejor a veces no es tan fácil poner un consenso con este tipo de instituciones. Bueno, con el sector privado obviamente no vamos a tener un consenso del 100%, porque hay que entender el papel del Estado, es obviamente diferente al del sector privado. Y el regulador además. Es un regulador. Pero yo pienso que si yo te podría dar un parámetro que creo que sería certero. Entiendo que con el sector privado tenemos alrededor del 90% del proyecto consensuado, que es un estándar muy alto para un tipo de proyecto de ley como este. O sea, no creo que haya mayores diferencias. Reitero, o sea, el papel del regulador siempre tiene que ser o tender a la protección del inversionista y del público en sentido general. Es el papel fundamental del Estado, o sea, proteger el bien común. Y todos estos temas han sido suficientemente debatidos y definitivamente en algunos puntos tenemos disenso, no te lo puedo negar. Licenciado, vamos a explicar un poquito para que la audiencia entienda algunos términos del mercado de valores, sobre todo la situación en República Dominicana. El mercado de valores o las bolsas de valores de los países se crean para que los inversionistas puedan invertir su dinero en vez de en un banco, en otro tipo de instrumentos que con un poquito más de riesgo puedan tener una mejor rentabilidad. Así como que algunas empresas que decidan o instituciones entrar dentro de lo que se llama la operación pública porque ya sus operaciones no dependen plenamente de sus decisiones, sino de unos estándares, puedan obtener recursos de estos inversionistas a unas tasas y a unos niveles de rentabilidad, de intereses inferiores a lo que les costaría tomar estos recursos, por ejemplo, en la banca. Esa es la finalidad de lo que es un sistema de bolsa de valor. La superintendencia regula, así como superintendencia regula la banca, que un dueño de un banco no puede ser quien sea ni hacer lo que sea con el dinero, la superintendencia es la que debe de regular este sistema. En República Dominicana, en esta primera etapa del sistema de valores, vemos que en estos años los inversionistas existen. Usted menciona 22 millones de millones de dólares de operación, que es una suma importante, por lo que la gente confía en el sistema. ¿Por qué confía en el sistema? Pero vemos que ¿en dónde se invierte? Se invierte en un tipo de instrumento, no de empresas privadas que se han hecho públicas, públicas no desde el punto de vista estatal, sino de su operación a nivel de
de su capital. De su capital y invierten en esto, pero vemos que el instrumento es básicamente fondos de lo que se llaman certificado del Banco Central, certificado de Hacienda y creo que de una u otra empresa que otro instrumento que puede estar en el sistema. ¿Qué ocurrió en República Dominicana? Que la ley existente, que usted habla de su modificación, no protege a los inversionistas para que estas empresas que se quieran hacer públicas estén lo suficientemente controladas para que ustedes les permiten entrar al sistema. No. Yo pienso que lo que usted señala es que las empresas dominicanas normalmente no llevan sus acciones a una bolsa de valores. O sea, parte de su capital no se hace público, como usted señala. Hay varios factores. No tiene que ver nada con ningún impedimento de orden normativo, ni jurídico, ni nada por el estilo. Tiene que ver, en primer lugar, desde nuestro punto de vista, con la conformación del capital de esas empresas, que normalmente es un capital de orden familiar. Y eso conlleva un proceso, o sea, normalmente tiene que pasar más de una generación y venir a nuevas generaciones y entender los beneficios que ofrece la financiación a través del mercado de capital. Hay otro factor importante y es la transparencia. Para acudir a un mercado de valores hay que ser absolutamente transparente. Exactamente. Entonces, todavía nosotros tenemos un régimen tributario que le da cierto temor a las empresas. Inclusive hemos tenido casos de empresas que han estado listas para salir al mercado y por no revelar las informaciones a los competidores no lo han hecho. Sí. Entonces, a los competidores. A los competidores. Sí. Por eso hablé del problema de transparencia con el sector privado. O sea, esos son factores importantes a tomar en cuenta. Ahora, yo entiendo que la tendencia futura tiene que ser eso. De hecho, ya nosotros tenemos varios casos de empresas que se nos han acercado, que tienen el interés de poner una parte de su capital en el mercado de valores. Es un mercado, como usted señalaba, mucho más beneficioso en términos de las tasas que tiene o sea, a la cual se financia una empresa, no solamente con el caso de las acciones, sino también con bonos corporativos. O sea, recuerde también que un mercado de valores elimina la intermediación bancaria. O sea, es una negociación directa entre el que necesita el recurso, en este caso una empresa, y el inversionista. Pero hay empresas dominicanas, algunas que emiten bonos. Claro, sí. Varias. La próxima pregunta, y es para edificar un poquito y dejar a la gente clara. ¿Por qué cuando uno ve una película y dice, mira cómo la gente invierte en la bolsa de valores, y tuvo una cantidad de gente de Nueva York gritando, y dicen, está subiendo, está bajando, compran, venden, es porque de acuerdo a la situación de la empresa o algún factor, las acciones suben o bajan. Uh-huh. Entonces, si suben, tú la compras en $1 y la acción sube a 2, la gente se pone loca por vender o por comprar para tener rentabilidad. Pero aquí vemos que la bolsa de valores actual, tanto en el sector privado como en el sector, como esas empresas del sector privado, como esos instrumentos, por ejemplo, del Banco Central o de Hacienda, tienen unas tasas, es como colocar un dinero, uno sabe cuánto va a ganar o a perder. Uh-huh. Tal empresa, no sé, creo que hay una empresa eléctrica, una empresa de alcohol, que emiten bonos y te dicen, no, esa empresa tiene unos bonos al 16% a 3 años. Entonces tú no tienes esa magia o ese riesgo de la bolsa de valores de Estados Unidos, que es la que uno tiene como referencia, de que tú puedes ganar o perder más. Sino Hacienda, el Banco Central abrió unos certificados al 10% a 2 años. Tú pones tu dinero y lo compras de 1 año, de 2, lo vendes antes de tiempo. ¿Por qué la diferencia en el tipo de mercado? Muy sencillo. Hay lo que se llama renta variable, que son las transacciones con acciones, que es lo que usted señala en Estados Unidos. Cuando se habla de índice bursátil y de variaciones, tiene que ver absolutamente con acciones, renta variable. Nuestro mercado es fundamentalmente lo que usted señala, renta fija. Por eso, inclusive, cuando se dan esas variaciones como las que se dieron hace unas semanas en los mercados mundiales, nuestro mercado de valores no sufre. Sí. Porque el bono tiene
una vida útil determinada, 3 años, 5 años, 10 años, y una tasa fija. Entonces ahí no hay variaciones. Donde se producen las variaciones fundamentales es donde hay un índice bursátil, donde se transan acciones, que no es el caso dominicano. Ahora, es la aspiración nuestra, y de hecho ya hay algunas empresas saliendo, como le decía, al mercado, de que exista esa potencialidad de que las empresas puedan financiarse a través del mercado, y obviamente tendremos entonces nuestro propio índice bursátil como tienen todas las bolsas de valores desarrolladas del mundo. Pero es importante edificar un poquito a la audiencia en el sentido siguiente. Ustedes los dos están claros. Yo estoy de acuerdo en lo que están hablando del instrumento. Si yo compro un certificado del Banco Central o de Hacienda o de una compañía emisora al 15% a 20 años, yo estoy perfecto. Ahora, a final de los 15 años, yo tengo mi valor sin problema. Sin embargo, contablemente las cosas pasan diferente, porque hay normas de contabilidad, normas internacionales de información financiera, que requieren registros contables anuales. Y si el mercado se afecta por cualquier circunstancia en la tasa, el TIP o la tasa promedio del mercado, y hay una caída o lo que fuere, contablemente hay que registrar esas pérdidas. Pero claro. O una devaluación. Claro, entonces, ¿por qué? Porque la norma dice que las inversiones se registran al precio del valor o de mercado, cuál de los dos sea más bajo. Así es. Entonces, ahí hay un tema, o sea, en que yo puedo registrar una pérdida contable en un momento determinado, aunque lógicamente al final de la vida útil yo tengo mi monto asegurado. Tú tienes siempre el monto asegurado, lo que puede haber una variación de tasa en el tiempo. Exactamente. Porque tú tienes razón, desde el punto de vista contable tú tienes que registrarla. Correcto. Pero en términos absolutos, o sea, tú vas a recibir la misma cantidad de dinero al final. Claro. Yo me imagino que la superintendencia vigila eso claro. también con la firma de contadores públicos todo, autorizadas. claro, no ha habido todo. ningún problema con alguna firma, no ha habido ninguna sanción, porque aquí bueno, sí. nos prestamos a siempre cosas. se hace, claro, por eso hay siempre una reportería permanente de todas las operaciones del mercado. No solamente en el caso de los puestos de bolsa, de las administradoras de fondos, también de las propias firmas auditoras. Correcto. O sea, hay una vigilancia permanente de todos los actores del mercado en ese sentido. Correcto. Por eso hablamos ahorita de que tiene que ser el mercado tiene que funcionar a través de una información, como dice nuestra publicidad, información transparente, veraz y oportuna. Claro. Tiene que ser así. Sí, Por pero eso- en países como este es difícil porque para que el sistema se aplome. Tú te imaginas cuando digan que Jaina va a instalar 2, ¿cómo se llama? Molinos nuevos a Turbo. comprar, Sí. a comprar acciones, ¿verdad? O sea, Pero No es acciones, no es acciones. Mira, La- ese proyecto la que tú información dices, es importante, o sea, pero ese proyecto que tú dices de los molinos, o sea, tú te refieres al proyecto eólico que hizo Jaina en Los Cocos. no, yo me menciono a cualquiera, o Ese sea, proyecto, justamente, esos 70 megavatios se financian con una emisión en el Exactamente. mercado. Sí. pero mira una coincidencia. Con una una emisión, coincidencia. pero no son acciones, ¿eh? No son acciones, son papeles bonos. Yo comerciales. menciono papel. cualquier tipo de instrumento de información. Por ejemplo, esta semana vimos una información con la cerveza, que una compañía de cerveza mundial compró la otra. compró la Claro, otra. claro. Eso puede tener un efecto aquí si Claro. esa empresa fuera pública. Así es, Claro, así claro. es. Entonces, Sí, sí. aquí las informaciones son tan cercanas. Pero esa transacción que tú dices, que es la mayor transacción en un mercado que se ha hecho, se hizo buscando la mayor parte de los recursos vinieron justamente de la venta de acciones en el mercado de valores, en Estados Unidos y en Europa. Exacto. La de O sea, los 4 Claro, los mil. 104 mil millones de dólares la operación. Claro, claro. Entonces, es por eso la importancia de un mercado. Ahora, en ese sentido. es importante también, desde el punto de vista de credibilidad para el sector, o sea, la gente porque hay mucha gente ahora comprando papeles comerciales por intermediación de los puestos de bolsa, que hay una seguridad. Sí. Y ustedes como superintendencia, como órgano regulador, supervisor, dan esa transparencia y esa seguridad al que compra. Es decir, en que cuando una compañía como esa que tú decías, o como la de energía u otra, emiten papeles comerciales de que hay una garantía del Estado, porque eso tiene que ir No a... hay garantía del Estado. No, pero la garantía es primero de que para emitirse, para que ustedes aprueben eso, Claro. el Estado, la Comisión Clasificadora de Riesgo y Límite de Inversión,
que de los cuales ustedes forman parte. Pero eso cuando se refiere a los fondos de pensión. Cuando van solamente a pensión. Sí, solamente cuando van a fondos de pensión. Si no va a pensión... Que es un tema pendiente en el país. Yo veía ahora en la mañana el titular de una declaración que dio Paul Krugman ayer en la conferencia en INTED, que el país tiene que endeudarse internamente. ¿Y qué mejor que con los fondos de pensión? Que hoy día tienen 340 mil millones de pesos. Y eso no se refleja en el desarrollo del El mayor ahorro nacional. Es el mayor ahorro nacional, pero además, solamente con eso se hace tesorería. Y eso no puede ser en una sociedad tan pobre como esta, que su principal masa de ahorro no esté dedicada también a financiar el sector productivo nacional, como en otros países. O sea, no estaremos inventando nada nuevo. O sea, yo he hablado siempre de que debe haber un ciclo virtuoso de mayores rendimientos para estos fondos y mayores aportantes con los proyectos de desarrollo que pueda financiar. Por ejemplo, los acueductos, las presas, las plantas de energía. De hecho, estoy totalmente de acuerdo con usted. Claro, eso es un contrasentido, que un país como el nuestro tenga que salir a endeudarse fuera, teniendo esa masa de recursos, cuando hay ya las tendencias a nivel internacional de que las tasas van a subir. Entonces el país tiene que ir viendo eso. Pero además el Estado per se tiene, yo digo, 3 limitantes. Número 1, de orden presupuestaria para abordar los principales proyectos del país. Tenemos un ejemplo sencillo. Las 3 principales ciudades del país carecen de acueductos eficientes. El Gran Santo Domingo, Santiago y el principal polo turístico de Punta Cana, Bávaro. Entonces, ¿cómo es posible que y existen los proyectos para hacer esos acueductos y no se utilicen esos fondos para financiar proyectos tan importantes como eso? Y se puede utilizar ahora la figura del fideicomiso. Justamente, la ley 189-11 ha sido el gran complemento de la ley de valores. Sí, que sería bueno que nos explicara sobre el desarrollo de la misma. Así es, o sea, esa ley contempló la creación por primera vez en el país del fideicomiso. De hecho, el Estado hemos trabajado con el presidente en el caso de Red Vial. ¿El primero fue ese? El primero fue ese. Yo recuerdo cuando se puso en vigencia la ley en el año 2002. Nosotros fuimos a Colombia, duramos una semana, y vimos aquella experiencia tan hermosa de que allá se financian las carreteras, las viviendas, las plantas eléctricas. Todo se hace básicamente con esa figura, el Estado la utiliza. Entonces, hablamos con el presidente y con todos los funcionarios que tienen que ver con eso y justamente se ha acogido esa figura, no solamente para el caso de Red Vial, se está trabajando también con el caso de Ciudad Juan Bosch, con este fideicomiso. Y hay otros proyectos en carpeta que oportunamente el presidente va a anunciar. Pero la idea no solamente que lo use el Estado, también el sector privado. Claro que sí. Claro que sí. De hecho, el día pasado participamos en una reunión con la Asociación de Industria y con el CONET en un foro y surgió ahí también esa necesidad y la sugerencia nuestra de que la industria nacional pueda financiarse también. De hecho, en la nueva ley nosotros estamos incluyendo hasta las pymes para que se puedan financiar a través del mercado. Por eso le hablé ahorita de las pymes, si le iban a dar alguna concesión especial, excepciones, impositivos, porque hay que motivar. Y además no solamente para tú incentivarlas, sino también para tú hacerlas formales. O sea, que es el gran problema también de transparencia de la economía nuestra. O sea, nosotros tenemos un problema estructural, que el 53% de la economía es informal. Entonces, el Estado tiene que trazar políticas eficientes en eso de llevar ese 53% hacia la formalidad. Por eso siempre el problema tributario está en que las últimas reformas que se han hecho te responden en el primer año y te aumentan el 1% del PIB, pero luego vuelve y se te estabiliza en el 14% porque tú no incorporas el resto, esa otra masa tan importante a que tribute. Entonces yo pienso que eso es un reto importante para el próximo periodo de gobierno del presidente para que se haga el famoso pacto fiscal que va a ser tan importante para el país. Ese es un tema de debate que la gente no cree en él, porque hay que tributar, hay que subir la presión tributaria para poder hacer las cosas. Pero es que aumentar la base también, claro. ¿Por qué no ponemos más gente? Es una combinación para eso. Ustedes los economistas nada más quieren subir los impuestos. No, porque en una reforma integral y usted tiene que ver el lado del gasto y el lado del ingreso, las dos variables. De hecho ustedes traen a Guarocuya el lunes, que es un excelente técnico. Y yo pienso que... Él es técnico, él no es cobrador.
Bueno, no, pero él es economista. Yo pensaba que era. Y buen economista. Él dice Muy que buen su trabajo es ser Muy cobrador. Mire, Lo pero, tiene, muy eficiente. pero definitivamente hay muchas cosas que cambiar. Nosotros, cuando tú dices que los fondos de pensiones no se pueden dárselo al sector productivo, y usted toma como referencia que todos los fondos de pensiones, 300.000 millones, 340.000 están en los bancos. Y entonces, no, está en el Banco Central. No, una parte financia el déficit del perfecto. gobierno, el a través de Hacienda. Perfecto. Exacto. Y otra parte va a los bancos importantes. Sí. Y entonces los bancos lo pueden prestar a tasas altas a quien ellos quieran. Bueno. Entonces, ¿por qué yo no lo puedo tomar al famoso 8% para construir algo que sea de cosas, que es lo que le deja la rentabilidad de los fondos de pensiones? Hay un problema de populismo, la gente no entiende eso, y lo que habla es que dice que el gobierno va a coger los fondos de pensiones. Yo recuerdo Claro. una expresión. El miedo de la gente que vayan a No, perder o que vayan a jugar de mala es que hay forma una serie con el de dinero de su normas que pensión. protegen Claro, esos fondos. claro. Y mire, paradójicamente, y lo voy a decir con responsabilidad, los más conservadores en el uso de los fondos de pensiones son los propios trabajadores, cuando se le habla de eso. Sí. O sea, porque no conocen esa mecánica. No lo conocen. Nosotros no estamos inventando nada. No lo conocen. Si ustedes van a Colombia, Exacto, no a es el Chile, primer país que a lo hace. Perú, Argentina, a también. México, Superintendente, a Brasil, en Chile a usted todos. ve, llega al aeropuerto, esto se construyó con los fondos de pensiones. O sea, usted ve carteles en claro, eso. claro. Entonces, nosotros debemos pasar esa página y entender que, porque al final del día, si cuando se vence este periodo para comenzar a pagar las pensiones, si no hay dinero suficiente, ¿dónde usted cree que la gente va a ir? Y entonces yo se lo he dicho al presidente. no, el Estado es Al el Estado. garante La gente va a ir final. al Estado, la gente no va a ir a un banco. El garante final es el Estado. Es el Estado Sí. el garante. Y por eso el Estado tiene que motorizar este tipo de, Así es. de política. Mire, nosotros acabamos de hablar con el técnico, con el economista, pero tenemos que hablar con el político también. Y usted es un politécnico. Así que vamos a hablar un poquito. Mire, la situación política está aparentemente fácil para el PLD, porque tiene la cancha del medio. El presidente popular ha ido a una reelección y va bien, pero la oposición está ahí medio dando vueltas y criticando cosas. Yo le voy a preguntar, porque usted tiene una experiencia particular, aparte de que es técnico, pero en la parte municipal. A lo interno del PLD tenemos unos debates con el Ayuntamiento de Santo Domingo. Usted fue presidente de ese sala capitular por varios periodos. ¿Cómo va la cosa? Yo recuerdo, antes de contestarte esa pregunta, no sé si tú te recuerdas, Andrés, cuando yo fui presidente del ayuntamiento, nosotros quisimos hacer en el país una federación de regidores. Sí, claro que sí. Y le visitamos por un asunto del control de los recursos en los cabildos. Teníamos tanta razón que ¿cuántos síndicos hay presos en este momento? Hay varios. Hay varios. Hay varios. Usted fue testigo, Sí. siendo presidente de la Cámara, cuando nosotros Así lo es, visitamos. así es. Hicimos un almuerzo y le explicamos. Porque lo que ocurre, y antes de contestar la pregunta, es que la mayoría de los alcaldes del país no quieren que lo fiscalicen. Sí. Y obviamente el legislador fue sabio. O sea, usted crea un municipio con un administrador que es el alcalde y un órgano de control Un legislativo que es el Consejo de Regidores. Claro. Pero ellos no quieren la mayoría no quiere que lo fiscalicen. Sí. Y por eso se están dando todos esos problemas. Y también, por eso la sociedad no los apoya en que le den finalmente, como establece la ley, el 10% de los presupuestos. Porque no hay una transparencia en el uso de eso. Vamos a tu pregunta. Yo pienso, siempre he sido responsable. Sé que en el partido se estableció un acuerdo para la parte congresual y se extendió tangencialmente a la parte municipal. Dicieron que se iban a hacer encuestas. Particularmente yo en esa parte no estoy de acuerdo, ni estuve de acuerdo por lo siguiente. Yo pienso que en este caso, que se dio un proceso inédito en el PLD, quizá era justificado la parte congresual porque fue la que permitió la reelección del presidente o la repostulación, y obviamente también fue la que coayudó a que se resolviera la crisis interna. Pero en la parte municipal no había necesidad de eso. Fuera de los compromisos de las alianzas, yo entendí siempre que debieron hacerse primarias abiertas. O sea, ¿cuál es el temor de un alcalde que supuestamente tiene 70, 60, 50, de ir a un proceso interno, a una convención, a una primaria interna? Pero además eso dinamiza el partido. En el caso específico del distrito, yo entiendo que aquí debe haber un cambio. O sea, esta es una administración que ya tiene 14 años. Eso es lo que dice el eslogan del síndico. Bueno, pero tú no puedes ofrecer un cambio
cuando usted está haciendo más de lo mismo. Es un proceso, lamentablemente, de letargo por el ejercicio tan dilatado y prolongado en la vida municipal. Yo entiendo que el compañero Domingo Contreras tiene un discurso muy moderno, muy actualizado, y la ciudad necesita un cambio de dirección. Eso es lo que yo entiendo. Ahora, si el partido hace una primaria, si decide hacer una primaria, y el alcalde actual ganó el proceso, nosotros estamos como un soldado más al lado de él, empujándolo para que sea. Pero debe haber primaria, no solamente aquí en el Distrito Nacional, en la mayoría de los lugares del país. Sí. Porque eso va a dinamizar el partido, le va a dar oportunidad a los compañeros que tienen ya 8 meses, 1 año, 2 años trabajando por eso. ¿Usted prefiere las primarias a las encuestas? Absolutamente. Las encuestas para mí es el método, porque es un método antidemocrático. Y peligroso. Peligroso, porque la encuesta solamente mide aceptación y popularidad. Estas encuestas no van a medir, por ejemplo, tasa de rechazo, ni tendencia. O sea, en una encuesta lo más importante, y Andrés sabe mucho de esto, son las tendencias. Yo puedo tener hoy muy buen posicionamiento, pero si la tendencia mía es decreciente, eso es lo que se va a perfilar en el tiempo. Entonces, el presidente Danilo Medina es el mejor ejemplo de eso. Le voy a poner 2 ejemplos. El presidente Danilo Medina, para esta fecha, en el año 2011, tenía 22 puntos por debajo de Hipólito Mejía. Todo el mundo lo sabe. Y fue presidente de la República. ¿Por qué? Porque se sometió a un escrutinio de la sociedad, los planteamientos y los programas y las propuestas de los 2 candidatos. Esa es la democracia. Barack Obama, cuando fue precandidato, todo el mundo pensaba que ganaba Hillary. Y él fue y planteó, hizo esos planteamientos de su programa de gobierno, su propuesta, y finalmente ganó. Entonces yo pienso que eso es el ejercicio legítimo de la democracia. Y eso, como le decía, dinamiza el partido por doquier. O sea, muchos aspirantes. Y bueno, van a ver afiches este año. Exacto, entonces un afichito. Vamos a tener que esperar, para movilizar el partido vamos a tener que esperar a final del día. Y yo creo que eso no es justo. Pero mire, déjeme decirle algo, y usted me va a acusar. Usted dijo algo que para mí es muy importante, y yo lo voy a decir porque oí el Contralor General de la República decirlo. ¿Cómo es posible que mi amigo Roberto no permita que se instale una unidad de auditoría interna de la Contraloría General de la República donde la ley la manda? Yo me perdí ahí, ¿entiendes? Yo soy funcionario público. A mí me llamaron un día de la Contraloría y me dijeron, vamos a montar una unidad. Le dije, mañana mismo mándale. Y le preparé un espacio y ahí están. Exacto. 2 auditores. Exacto. Yo pienso que eso es un ejemplo. Saludable. Es saludable para todo el mundo. Claro. Yo reitero, es una tendencia de los alcaldes a nivel nacional. Sí. Y por eso puse como ejemplo aquella reunión que hicimos, donde nosotros lo que queríamos era que eso se extendiera por el país, que hubiera mayores controles y mayor fiscalización de los fondos que usan los alcaldes. Por eso todos esos escándalos que ha habido en el país. Sí. Y es lamentable porque la alcaldía es el ente del Estado más cercano a la población, que maneja la cotidianidad de la gente. Que sí. Entonces, todos estamos manejando fondos públicos y tenemos que dar cuenta de ellos. Mire, el presidente Danilo Medina, sabemos la popularidad es indudable, que hasta el año pasado, hasta principios del 90%, pero no podemos ocultar que el ir a la reelección, los mismos ya en los 3 años de gobierno, creo que anda ahora 70, un poquito, hay una reducción considerable. Luis Abinader, hablamos de un 32, un 33, algo. Por cierto, y usted menciona un dato, dice Danilo a esta altura, el año la campaña tenía un costo. El 11. ¿Cómo usted ve? No es el mismo caso porque Hipólito Mejía tenía otro tipo de comportamiento. ¿Cómo usted ve y el PLD era un partido de gobierno en ese momento, o sea, el Leonel Fernández? ¿Cómo usted ve el panorama de aquí a las elecciones? ¿Qué va a ocurrir? Todos estos ataques que tiene el gobierno pueden influenciar en el tema de las encuestas, aunque realmente hay una decisión de voto. El comportamiento de la votación presidencial con esto de las alianzas a nivel nacional. Mire, yo creo que la alianza que ha conformado el partido, el ejercicio de gobierno que ha hecho el presidente, lo hacen imbatible en las elecciones del año que viene. No lo digo yo, por eso yo hablo ahorita de las tendencias de las encuestas. Mire, cuando pasamos balance al gobierno del presidente Danilo Medina, es un balance muy exitoso. O sea, yo pienso que el presidente ha sido claro en su enfoque de trabajar en la deuda social acumulada que ha tenido el país.
Por eso vemos, por ejemplo, el caso de educación. Asumió lo del 4%, encontrando un déficit de un 6% del Producto Interno Bruto. No era fácil cumplir esa promesa. Sin embargo, el país, por doquier, usted ve las escuelas, usted ve las estancias infantiles, el incremento de salario no, eso es fundamental. O sea, es un cambio de paradigma en la vida educativa del país. Estamos pasando de un modelo a otro, es una etapa de transición. Como dice el ministro, la revolución educativa. Claro, así es. O sea, vamos a pasar a tener mejores profesores, aspiramos a eso, sí, con mucho mejor salario, calidad. Pero además, los niños yendo a la escuela con asegurados los útiles escolares, un desayuno, uniforme, almuerzo y una merienda. O sea, aquí eso nunca se había visto. Entonces, yo pienso que es el inicio, como le decía, del cambio de paradigma en cuanto a la parte educativa. Pero si nos vamos al campo, ¿usted sabe cuánto ha prestado entre Banco Agrícola y el Banco de Reserva del sector agropecuario en estos 3 años? Alrededor de 50.000 millones de pesos. Eso nunca se había visto. Si uno le suma esto a las 114 o 115 visitas sorpresa que el presidente ha hecho y que por otro lado ha financiado en más de 10.000 millones de pesos esos proyectos, estamos hablando ya de 60.000 millones de pesos en ese sector. Pero además el hecho de conducir a la asociatividad, a gente que no tenía ninguna otra forma de acceder a un crédito de un 6% anual. Claro. E incorporarlo a la vida productiva. Si vemos, por ejemplo, el caso volviendo al caso de la educación, ¿usted sabe cuántas obras se han sorteado? Por valor de 90.000 millones de pesos, que muchos ingenieros de todo el país, yo acompañé al presidente a Montecristi, a la inauguración de unas escuelas hace unos meses, y la persona que se ganó, una joven como de 23, 24 años, se ganó esa escuela, y bueno, con eso tiene ya unos ingresos que de otra manera no lo podía tener, sí. Porque anteriormente esos 90.000 millones de pesos iban a 10, 8, 12 empresas grandes contratistas. Entonces, el presidente ha democratizado esa parte. Y vamos, por ejemplo, al tema de la salud. Se están haciendo grandes inversiones. Tenemos ahora, es verdad, estacionalmente el problema del dengue. Pero en términos de la infraestructura que se está haciendo hospitalaria en el país, es una infraestructura que va a ser la mejor de todo el área del Caribe y de Centroamérica. Y todo esto con una situación fiscal y financiera del Estado con muchas limitaciones. O sea, el presidente ha estado siempre acorde con las necesidades de la población. El presidente ha asumido posiciones muy valientes, por ejemplo, como lo de la barrigol, que ningún presidente en este país lo había hecho eso. Entonces, es un presidente que además cuando ha tenido que retirar una acción del propio gobierno, lo ha hecho porque oye la gente. Sí. Entonces, es un presidente diferente el que tenemos y no creo, obviamente, entendemos que esa es la labor de la oposición, de denunciar cosas. Ahora, lo más importante, porque por eso yo decía ahorita del debate de las ideas, estamos en la etapa donde la oposición lo que hace es que denuncia, pero llegaremos a la etapa del próximo año que hay que hacer propuestas. Por ejemplo, decir, yo voy a incrementarle 500 al equivalente de $500 por policía. ¿Sabe cuánto le cuesta eso al Estado? 16.000 millones de pesos. Entonces es populismo puro. ¿De dónde? Porque lo correcto es decir, bueno, yo voy a incrementar esto, pero la fuente de recursos es esta. La Constitución ahora establece que cualquier ley, no importa del sector que sea, que implique compromiso financiero con el Estado, tiene la propia ley que definir de dónde salen esos recursos. Así es. Entonces, eso es pura demagogia. Sí. O sea, aquí hay que ser, por eso yo hablaba ahorita de la reforma fiscal integral, porque el Estado necesita más recursos, pero es fruto de una discusión con todos los sectores de la sociedad. Y el presidente lo va a hacer. Entonces, como le decía, vamos a llegar al momento donde van a venir el debate de las grandes propuestas y ahí vamos a ver que el presidente se va a crecer sobre la oposición porque del otro lado no hay propuesta concreta en ese sentido. Licenciado, gracias. Muchas gracias a usted. Gracias por hablar un poquito de política porque la gente nada más quiere hablar de su trabajo, ¿verdad?
No, exacto. No, y además tenemos el compromiso de tirarnos después al ruedo a Pero antes de las 8 de la mañana usted puede Sí, no, No, y definitivamente. además la política también es un ejercicio profesional. Así es, así es. Y Muchas gracias además- a ustedes. Gracias y además, por estar aquí. hay bueno decir que no dijimos que Gabriel Castro es miembro del Comité Central del PLD. Así es. Pero mira que- Le agradecemos mucho su presencia al licenciado Gabriel Castro, superintendente de Valores de la República Dominicana. Muchísimas gracias a ustedes. Los esperamos después de esta pausa.